Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, vamos a subir un poco aquí y a bajar un poco aquí. Bienvenidos, bienvenidos todos a este directo que tenemos que vamos a contar con la presencia del doctor Schwab para hablar sobre CBD. Buenas noches, señor farmacéutico, buenas noches, hola. ¿Y yo qué pasa, Pablo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte. Hola, tonto, muy bien, Miguel. Venga, eliminar del vídeo en directo. Sí, que siempre hay uno que tiene que empezar dando la nota. Espérate un rato, por lo menos, para dar la nota. Todavía sí. En fin, lo dicho. Vamos a contar con la presencia del doctor Juan Pablo Srop, que es anestesista, especialista en el tratamiento conectado. Así que en cuanto esté él, arrancamos. Sin más dilación, aquí le tenemos. Hola Álvaro, Muy buenas buenas, ¿qué tal? noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy bien, aquí. Justo estaba presentándote. Anda. Hoy tenemos la suerte de contar para hablar sobre CBD, sobre los usos medicinales del cannabis, con el doctor Schwab, que es anestesiólogo y especialista además en el tratamiento de dolor y miembro de la comisión no recuerdo exactamente cómo es, pero es de la Del, comisión, del grupo de trabajo de cannabinoides de la Sociedad Española del Dolor. pues eso. Qué O sea, menudo nombre. ¿qué? Menudo nombre. Bueno, pero esto lo que demuestra es que es un auténtico experto en, eh, en, eh, en el tema que hoy vamos a tratar. Así que yo creo que ya, sin mucha más dilación, porque además tampoco es que tú en mi canal necesites mucha presentación, pero bueno, por si alguno estaba despistado. Porque alguno había desorientado, ¿verdad? Yo creo que en el mío menos todavía. O sea que, pero bueno, en fin. Bueno, yo creo que sin mucha dilación podemos empezar directamente con el tema que hoy nos atañe. Así que yo lo primero que me gustaría que explicaras es qué es la marihuana, ¿no? Pues la marihuana yo creo que todo el mundo a grandes rasgos sabe que es una planta que es originaria de Asia, es decir, desde tiempos inmemoriales el ser humano la conoce y la está utilizando, pero que hoy día tiene más connotación lúdico-festiva. No, es una droga ilegalizada en la mayoría de los países por el uso o abuso, mejor dicho, que se ha hecho de esta planta, ¿de acuerdo? Pero la marihuana o el cannabis también se conoce pues como María, es decir, tiene muchos nombres coloquiales, pero bueno, en principio vamos a intentar a lo largo del directo diferenciar esto de De la- las moléculas que tienen utilidad médica y que podemos usar para tratar el dolor. Vamos a intentar diferenciar los nombres coloquiales, ¿no? De la realidad, de la química, de la ciencia que hay detrás. Exacto, intentar ver, porque aquí también hay ciencia y poner un poco en su justa medida cada cosa y, como he dicho antes, se pueden utilizar estos fármacos para control del dolor, pero también hay otras utilidades que se están investigando. ¿De acuerdo? O sea que, ¿No? O sea, de verdad se puede decir que puede servir para tratar el dolor. ¿O de verdad sirve la marihuana para tratar el dolor? en principio, digamos que sí. Hay una amplísima evidencia científica en el papel, en el laboratorio in vitro, que se llama, en modelos animales, etcétera, porque sí que se sabe cómo funciona, dónde actúa, qué receptores, qué vías del dolor modula, y entonces sí que se ven experimentos que ayuda a controlar el dolor. Ahora bien, eso trasladado al uso humano para controlar determinados tipos de dolor o enfermedades, hay un abismo que tenemos que intentar franquear. Ahora bien, sí que empieza a haber experiencia documentada, porque como te decía antes, el ser humano lleva muchos años, muchos miles de años utilizando estas plantas, sobre todo en Asia. De allí se exportó sobre el año 1800 y pico a Europa y durante más de 100 años se utilizó en Europa con muchísimas finalidades. Es decir, se usaba como antirreumático, antiasmático, anticonvulsivante, por supuesto para tratar el dolor, para oxitóxico del parto, para aumentar el apetito. Es decir, se utilizó amplísimamente. Tan ampliamente se utilizó que se pasó del uso al abuso. Y por tanto,
en la década de los 60, en 1961 concretamente, se le colocó al cannabis, a la marihuana, en la lista de sustancias prohibidas. Es decir, sustancias que son malas para la salud y que tampoco tienen ningún efecto beneficioso desde el punto de vista médico. Y desde entonces se prohibió. De ahí ahora... A ver, aquí porque la realidad es que la marihuana es cierto que, o sea, quiero decir, es cierto que está en esa lista de cosas que no tienen ninguna aplicación médica, cosa que, por ejemplo, no le pasa a otra también milenaria conocida como es el opio, ¿no? Exacto. Bueno, la planta no es el opio, en este caso sería el Papaver somniferum, que es una amapola. Exacto. Pero Exacto. y luego hay otras sustancias que están aprobadas que tenemos perfecta conciencia de que su uso médico, de que no tiene ningún uso médico, todo lo contrario, como puede ser el tabaco, por ejemplo, ¿no? Sí, o el alcohol. Sí, pero con el alcohol, bueno, yo creo que con el tabaco, incluso el tabaco es verdad que alguna vez se dijo que tenía ciertas propiedades médicas. Con el alcohol no tengo ninguna duda que en el pasado se ha dicho que tenía ciertos beneficios, como para inducir el sueño. Incluso se recomendaba dar una cucharadita de coñac a los niños Exacto. cuando no querían dormir. O sea Sí, que... o si estaban malitos y no sé qué, dale un poco, le doy la garganta, dale coñac al niño, ¿no? O vino caliente, que también se usa mucho como remedio casero. Bueno, Pues efectivamente. saco esto a colación porque es verdad que hay muchas veces que no, es que esto como lleva probado por los seres humanos 3.000 años, entonces debe de ser que tiene, que tiene esas propiedades y no siempre lo que se piensa que tradicionalmente puede ser una solución, luego se demuestra que lo sea o que lo sea, pero no tenga más efectos secundarios que efectos beneficiosos, ¿no? Exacto. Aquí es donde entramos un poco en terreno pantanoso. ¿Por qué? Porque es innegable que el ser humano ha identificado que ciertas dolencias, ciertas patologías sí que mejoran con el consumo de cannabis. Ahora bien, la ciencia actual, la medicina y la ciencia, se rige por lo que se llama el método científico. Es decir, hoy día, para poder decir que una sustancia tiene una utilidad, que se tiene que tomar a determinada dosis de forma segura y que aparecen tales efectos secundarios, hay que hacer una serie de estudios reglados, identificar la molécula. Está todo absolutamente estandarizado y eso suele tomar tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? No podemos sustituir el uso, ¿no?, coloquial o el uso genérico de hacer una infusioncilla a ver qué pasa, porque no es lo mismo, y aquí es donde quiero poner el acento, no es lo mismo fumar marihuana, fumar la planta entera de marihuana, que eso en principio no está recomendado. Luego, si avanzamos por aquí, ahondaré en esto, pero desde luego que fumar nada está recomendado, ni tabaco, ni marihuana, ni césped artificial. No es aconsejable desde el punto de vista saludable fumar nada. Pero la marihuana fumada son un montón de sustancias y lo que nos interesa a nosotros son algunas en concreto. Y aquí es donde hay que poner el acento. Lo interesante de esto es extraer esas sustancias que son beneficiosas, purificarlas y poder darlas de forma segura y apartar todo el resto de contenido de moléculas y cosas peligrosas que puede tener la planta y que no nos interesa. Pero quiero decir, esto tampoco es nada que no se haya hecho con prácticamente todas las plantas que tienen, de las que se Exacto. activos, que son muchas, ¿eh? Porque la mayoría de los fármacos, si vamos remontando hacia atrás, tienen su origen en determinadas plantas. Exacto. Y en esto, la marihuana no es diferente, solo que es la única planta que la gente quiere consumir entera, porque normalmente lo que se hace en el desarrollo de fármacos es ver, estudiar qué moléculas tiene una planta determinada que tienen un efecto beneficioso para tratar determinada enfermedad. Ahora estamos hablando de una forma muy genérica, o sea que por no especificar en nada, pero se ve, se estudia qué moléculas son esas que pueden tener determinada actividad farmacológica, se aíslan y se intenta estudiar esa molécula para potenciar sus efectos positivos y reducir sus efectos negativos. Esto es muy a grosso modo, ¿no? Pero así funciona. Y hay una cosa muy particular con respecto a la marihuana, que generalmente es la industria farmacéutica, son los que
los que fabrican los fármacos los que por iniciativa propia estudian esas plantas o estudian esas moléculas para ver qué efectos farmacológicos pueden tener. Pero creo que en el caso de la marihuana esto es algo particular porque yo ahora mismo no me viene a la cabeza otro caso en el que esto sea un poco al revés, ¿no? No es por iniciativa de la industria, sino casi más por iniciativa de los pacientes. Exacto, sí. Lo que parece estar detrás de esto es que los pacientes durante cierto tiempo se han visto relegados un poco a la oscuridad, a consumir marihuana de forma ilegal para tratar determinados síntomas, y ese clamor social más cierto caldo que hay, es verdad, mediático, político, etcétera, que lo favorece, hace que haya una demanda de la gente hacia, digamos que la industria, para decir, bueno, venga, espabilad, hay que legalizar esto y ver cómo se puede consumir porque tiene una serie de efectos y se está desaprovechando este fármaco. Cuando bien dices, habitualmente es al revés, es la industria la que va investigando y cuando encuentra una molécula la oferta al mundo y aquí el mundo le está ofertando, le está diciendo, a ver, espabilad, gente de la industria, que tenemos hace 100 años una planta aquí prohibida y que parece que tiene utilidad. Estudianos esto que lo queremos usar. Pero yo creo que aquí hay, por supuesto, una parte noble, ¿no? Digamos, que de verdad está preocupada o que de verdad ve que esa marihuana, ese cannabis puede tener efectos beneficiosos para la salud, puede servir para el tratamiento de determinadas enfermedades, pero creo que también hay una parte un poco más oscura que empaña todo esto un poco y que muchas veces se sirve del discurso o se sirve del posible uso medicinal de la marihuana para justificar vicios propios que no tienen absolutamente nada que ver con la salud, ni ninguna intención de relacionarlo con la salud. Simplemente lo ven como una vía para que se legalicen los usos de la marihuana que, por otro lado, quizá sí que puedan ser más peligrosos, ¿no? Exacto, sí. Evidentemente, siempre pagan justos por pecadores, ¿no? Pero es verdad que hay un gran lobby de consumidores de fin de semana, lúdicos de marihuana, porque es verdad que les gusta la sensación que provoca el colocón de la marihuana, etcétera, pero eso dista muchísimo, e insisto, sé que a veces me pongo pesado con esto, pero es que no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando, antes hablabas tú de la morfina, que venía muy bien a colación, y es lo mismo, cuando yo en el tratamiento del dolor le prescribo un opioide a un paciente, a ningún paciente se le cruza por la cabeza que yo le mande a un fumadero de opio a fumar opio con prostitutas en Shanghái. Es decir, realmente lo que le estoy mandando es o el fentanilo o cualquier otra molécula sintética o derivada de purificada, ¿no? de la morfina para tratarle su dolencia. En principio esto es lo mismo. Cuando nosotros llegue el momento que ya empezamos a prescribir para lo que tenemos un poquito más de evidencia o un poco de uso compasivo, un poco a la desesperada, empezamos a prescribir cannabinoides, evidentemente no le decimos a la gente, pues coja usted el primer camello que encuentre en la esquina de su barrio, cómprele marihuana y fúmesela a lo bestia. En absoluto. Lo que hay que hacer es trabajar en estas moléculas. De momento en España tiene que existir una normativa que ponga orden y que diga qué se considera medicamento, qué concentraciones, cómo ha de producirse, etcétera, etcétera, que se normalice todo y a partir de ahí pues poder prescribirlo pues, como se hace con el resto de fármacos y que nos ha llevado a donde estamos hoy con la medicina y con los cuidados de los pacientes. Bueno, pero porque ahora una duda que tengo yo, que imagino que tú me podrás resolver, porque no sé cómo estamos a nivel de estudio sobre los diferentes metabolitos que tiene el cannabis y sus posibles efectos a volumen. ¿Se están haciendo muchos estudios sobre el tema? Pues mira, orientativamente yo he revisado un poco de bibliografía y cosas últimamente por esta demanda y para que te hagas una idea, en el año 2012, hace 10 años, se publicaron casi 300 estudios relacionados con moléculas del cannabis para uso médico, ¿no? en PubMed. El año pasado fueron casi 1.800, es decir, 6 veces se ha multiplicado el interés de estudios y un montón de derivadas, porque hay mucho preclínico, no todo es en pacientes, no es que entonces dice, bueno, ¿y dónde está la evidencia? No.
es que para poder llegar a recomendar algo a una persona tienen que existir todas estas pruebas preclínicas, ¿no? Experimentos en animales, in vitro con células, en fin, cosas de estabilidad y un montón de otras historias, ¿no? Pero claramente hay un claro interés, la industria ha leído eso y se está trabajando en ello. Lo que pasa es que luego pasaba como con el COVID. Hace falta tiempo para que la ciencia pueda dar una solución tangible pues a esa demanda o a un problema de salud concreto, ¿no? Bueno, porque, bueno, además es que esto no sé si la gente lo sabe, pero la media que tarda un fármaco en salir al mercado, desde que se empieza su estudio, serán 15 años fácil, Sí, sí. fácilmente. Yo Entonces, creo que en este caso, como ya tenemos un poco avanzado de ciertas cosas, dices, venga, pues una década, pero es verdad que a no ser que se movilicen los recursos que se movilizaron con el COVID, en el que hicieron una vacuna en tiempo récord, realmente poder trabajar y tener resultados hace falta tiempo para que las cosas estén bien hechas, se han de hacer a conciencia y tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? ya, fenomenal. Bueno, yo creo que de todas formas, de todas esas posibles aplicaciones, ¿cuáles crees tú que son las que habría que resaltar o cuáles son las más interesantes? Pues la más interesante, depende del problema que tenga, te parecerá más interesante o no. ¿Por qué? Porque es verdad que se abre un gran abanico. Eh, Hoy día sí que hay aprobación en algunos países para utilizar el cannabis en una serie de indicaciones, ¿no? Por ejemplo, en espasmos asociados a la esclerosis múltiple, para tratamiento de dolor oncológico, no como único fármaco, sino asociado a otros, pero se puede apoyar el tratamiento de dolor oncológico con cannabinoides. Se puede utilizar también para distintos tipos muy específicos de epilepsias difíciles de tratar para controlar las crisis epilépticas. Es decir, empieza a haber, de hecho hay 4 fármacos con patentes con distintas concentraciones de distintas moléculas que si quiere luego aclaramos un poco qué son esto de las moléculas y las letras y las siglas y tal, pero existen una molécula sola o asociadas en función de lo que se busca y de hecho ya hay cierta aprobación, pero de esa indicación concreta para que sea extensible a me duele la cabeza y me tomo esto, desde luego que no funciona así. Bueno, porque ya hay ciertas, ¿no? Ya hay ciertas aplicaciones que sí que están aprobadas en algunos países. Exacto, estas eran las que yo te decía de tratamiento por cáncer, en esclerosis múltiple, etcétera, pero hay un montón de otras que están un poco pendientes de ser validadas y que son las que se están trabajando en ellas. Por ejemplo, dolor neuropático. Era lo que te decía al principio, que el dolor neuropático es el dolor por lesión nerviosa, por lesión de un nervio, de la médula, del cerebro. Esa lesión de la propia estructura genera un dolor tremendo que es muy difícil de combatir con los fármacos que hay hoy. Hay algunos antineuropáticos, como la pregabalina, la gabapentina, que pueden ayudar, pero a veces se quedan cojos. Y cuando esos fracasan no tenemos más nada. Ni siquiera la morfina lo controla. Esto es la gran esperanza. ¿Por qué? Porque in vivo, en el laboratorio, sí que parece que tiene mucha, mucha, mucha utilidad. Se está empezando a testear yo tengo pacientes a los que les prescribo, pero claro, no se puede mandar de primera línea. De hecho, hay una serie de recomendaciones de expertos, de consenso mundial, de gente que nos dedicamos a estas cosas, en la que dice que, por ejemplo, no se puede mandar el fármaco solo, sino que tiene que ir acompañado de otros 2 analgésicos y tenemos que reunir una serie de características el paciente a la hora de poder ponerle Digamos, unos protocolos o unos pasos previos que se deben de cumplir, una claro, especie de tratamiento en escalatorio, ¿no? sí, exacto. Hay que ir subiendo peldaños. El CBD, bueno, el CBD o el cannabis como una opción. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, el dolor neuropáutico es una clara diana, ¿no? Hacia ahí apuntamos. Dolores por ciática, dolores por cirugías de espalda que han ido mal, neuralgias del trigémino, dolor por cáncer pero que afecta a estructuras nerviosas, es decir, hay dolor, neuralgias posherpéticas, hay muchos dolores muy intensos, difíciles de tratar y que esto abriría un abanico espectacular. Más cosas, por ejemplo, dolores por dolor abdominal, ¿no? Los dolores pélvicos o dolores por enfermedades inflamatorias intestinales son dolores también difíciles de tratar, mal diagnosticados y que en principio se ha visto que, por ejemplo, para la enfermedad inflamatoria intestinal ayuda a controlar el dolor, aunque no mejora la inflamación, pero sí que podría ayudar a controlar el dolor.
Todo esto que estoy diciendo no es categórico, simplemente hay indicios y todos los estudios, todas las revisiones, todo lo que me he estado leyendo en los últimos meses concluye que todavía se han de buscar estudios más minuciosos, mejor diseñados, porque el grado de recomendación es muy débil. Todavía no podemos decir fehacientemente, tómate esto en esta dosis y te quita el dolor, porque estamos todavía faltos de datos, ¿de acuerdo? Pero sí que promete. Más efectos, por ejemplo, la fibromialgia, ¿no? Esto es el día a día nuestro en la unidad del dolor. Gente con fibromialgia, que la fibromialgia lo que ocurre es que baja el umbral del dolor, la gente se sensibiliza al dolor y aparece un dolor mezclado entre dolor neuropático y un montón de otras cosas. Y podría ser también una gran apuesta a futuro el uso de moléculas derivadas del cannabis, por ejemplo, para el tratamiento de la fibromialgia. Pero vuelvo a lo mismo, estamos pendientes de validar porque hace falta que la gente participe en los estudios y participe de forma reglada, ¿no? Es decir, yo sí que tengo cierto contacto con algunas asociaciones de... Y para en un estudio sobre cannabis no consiste en Exacto. al camello de tu barrio y trincarte 2 o 3 porros todos los días, que no es esto de lo que estamos hablando. Exacto, y que me cuente qué es lo que pasa. Es decir, Claro, aparte que entiendo que conforme se vayan probando esos efectos beneficiosos, que entiendo que los estudios lo que irán es confirmando que efectivamente se puede validar clínicamente que funcionan, tendremos que comprobar también qué efectos secundarios tienen, ¿no? correcto. Porque eso siempre es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, que la morfina quita el dolor, no hay duda, que no te la puedes tomar porque te hayan dado una patada en el partido de fútbol de ayer, también porque la potencia analgésica que tiene es muy grande, pero claro, los posibles efectos secundarios también si se toma sin control. Y con esto podría pasar algo parecido y por eso también esos estudios son importantes también para determinar pues qué niveles son tolerables, ¿no? Que Claro. dos entran dentro de lo que es el margen terapéutico y no es de más, no es de menos. ¿Cuál minimiza los efectos beneficiosos? Potencia los efectos beneficiosos y minimiza los posibles riesgos. Entiendo que para eso es algo que también requiere mucho, mucho tiempo y muchos estudios. Claro, evidentemente. Mira, yo a colación de esto tengo una anécdota. Yo es verdad que, como digo, ajustado a todas estas recomendaciones, sí que tengo pacientes a los que ya he recomendado el uso de determinadas moléculas para determinados problemas de salud. Y me pasó con una señora en la que, bueno, tiene un problema X de salud, le recomendé ya un poco a la desesperada, después de pincharle varias veces, tener múltiples líneas de fármacos que además toleraba muy mal con muchos efectos secundarios. Es una paciente además con múltiples líneas de quimioterapia porque tenía cáncer. Sí, era una paciente compleja. Y bueno, llegó el momento de plantearle el que utilizara alguna molécula derivada del cannabis para ver si podíamos controlar un poco sus dolores que estaban desenfrenados. Después de cascarle pues todo el rollo teórico de qué, lo que buscábamos, que esto, que lo otro, le recomiendo una molécula y entonces me dice ella que eso que yo le he recomendado efectivamente era muy caro y que le costaba bastante poder afrontar ese tratamiento por el precio que tenía. Entonces, bueno, pues le explico que para poder sacar una pequeña cantidad de ese aceite purificado, que ya también hablaremos de esto si te parece luego, qué formas de administración hay, ese aceite purificado hay que utilizar una gran cantidad de planta y que eso tiene un coste y que aunque el frasquito sea así pequeño de 20 o 30 mililitros, puede superar los 100 euros tranquilamente. Y entonces me dice la señora que lo ha encontrado en una plataforma de estas online que todos conocemos, que te sirven en 24 horas, pues por 25 euros. Y que en lugar de gastarse 160, pues que por 25 era el mismo, pero el mismo, que doctor, el mismo, que tengo la foto, que no sé qué. Bien, yo le he dicho que evidentemente si costaba ciento y pico no podía ser el mismo por 25, que eso ya solo era una sospecha clarísima. No, y aquí tengo una reflexión general que aportar, que no es sobre el cannabis, es en general sobre el comercio de fármacos en Internet. Y no lo digo porque yo tengo una farmacia y sea farmacéutico, sino porque ha salido hace poco un informe que demostraba que más del 35% de los fármacos que se vendían por Internet no eran lo que en teoría tenían que ser. O no solo eran lo que en teoría tenían que ser. Lo digo porque parece que
que hay fármacos con los que esto es una práctica habitual porque son caros y nadie da duros a pesetas. O sea que normalmente cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, suele ser porque no es verdad. Exacto. Pues esta señora no te escuchó y no te hizo caso ni a ti ni a mí. Conclusión, se lo compró y se lo empezó a tomar. Yo concretamente a ella le mandé el aceite de CBD puro. Ahora hablaremos qué es el CBD, pero el CBD puro en principio es un fármaco que va dirigido a tratar el dolor y no tiene efecto psicotrópico, no afecta al cerebro, no da el colocón. Ahora Entonces, explicaremos por qué, porque yo creo que es importante hablar de la diferencia entre exacto. y iba a decir, es que he leído ahí VPH, iba a decir el VPH, no tiene nada que ver, el THC, el CBD y otros metabolitos que también tiene el cannabis. Pero bueno. Exacto. Pues conclusión y para terminar, resulta que la señora le recomiendo esto, se lo toma y me llama a los pocos días asustadísima porque había tenido un brote psicótico por culpa de que ese aceite, vete a saber Dios qué tenía dentro, posiblemente más THC de lo que ponía que era aceite puro de CBD y yo creo que estaba forrado THC. Y la señora le dio un brote psicótico y dice que escuchaba la voz de su marido que llevaba 20 años muerto llamarle y decirle, no, tírate por la ventana, ven conmigo, Paqui, no sé qué, y bueno, y que casi se abre la ventana y se suicida y se tira por la ventana presa de la psicosis del fármaco, pues por una sobredosificación, en este caso, de THC, que no tenía que estar ni siquiera en ese frasco porque ponía aceite de CBD puro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener exquisito cuidado a la hora de esto, porque hoy día no hay marco normativo en España. Y uno puede comprar el aceite de cannabis o las moléculas o todo lo que esté derivado del cannabis ahora mismo, entra dentro de lo que son dietoterápicos y otra serie de cosas, otros epígrafes legales, por tanto se puede vender por Internet. Si sale la normativa, se regularizará y se venderá con prescripción médica y en farmacia. Pero ahora mismo puedes comprar cualquier cosa sin la más mínima garantía, dependes de la buena fe de la gente y te puede vender gato por liebre y ya no es ni que siquiera que te estafen el dinero. El problema es que puedes tener un problema de salud mayúsculo como le pudo ocurrir a esta pobre señora. Porque entiendo que ahora mismo lo que se vende que está relacionado con la marihuana, que generalmente son los CBD, pero no tiene un control. No hay control sanitario, no existe. No existe. De hecho, mira, a colación de esto, hay una página que es el Observatorio Español, ¿vale? Para, bueno, del cannabis, ¿no? Del consumo de cannabis, que ellos tienen en su página principal, si te vas al final, una monografía en la que analizan una serie de aceites que se comercializan, en principio con bastante garantías, y analizan qué es lo que tienen y qué es lo que dice que tiene la etiqueta. Entonces, lo digo porque mucha gente me ha preguntado, ¿cuál me recomiendas? ¿Cuál? Desde luego que no recomiendo abiertamente ninguna, al igual que no recomiendo un fármaco por si te duele la cabeza. Pero es verdad que a la hora de poder comprar, parece que cuando uno recomienda una casa comercial, parece que tiene un conflicto de intereses, que me están pagando por decirlo. Entonces, esto que es el Observatorio Español del Cannabis, en su página tiene una monografía. Hay una parte que es muy técnica, pero si uno va a las conclusiones, dice, tal aceite tiene lo que dice que tiene, tal aceite el 20%, tal no sé qué, y esto ni de coña porque dentro había aceite de motor de coche usado, ¿no? Entonces, creo que puede ser una buena orientación dar difusión a esto porque, bueno, a la hora de poder adquirir estas cosas, mejor que si se va a hacer por una vía poco natural, como pasa con otros fármacos, por lo menos que se haga teniendo este conocimiento y que no nos engañen y no tengamos problemas de salud. Una vía ilegal y perjudicial, poco natural, no. Es muy natural. El comercio legendario, pero porque ya de tantos años ya es un comercio, es un sistema de comercio Exacto. milenario. Pero bueno, yo creo que ya que hemos arrancado, ya que hemos empezado con esto, a hablar de las diferencias entre el THC y el CBD, em, debería de ser, bueno, puede ser un buen tema para continuar, ¿no? Bien, pues antes de meternos en eso, si me permite, voy a centrarnos porque es verdad que no todo el mundo maneja la terminología con la misma soltura. Entonces, las plantas de marihuana, hay muchas familias, hay 7 familias de planta de marihuana. Se han identificado principalmente 2 familias, que es el cannabis sativa y el cannabis indica,
que son las que tienen más concentración de estas moléculas que tienen uso medicinal, que son las que nos interesan. Entonces, de aquí, primera cosa, O sea, ¿qué pasa? no... Pasa como con el opio, que sale de las amapolas y tú dices, pues me voy al campo. No, ese es el campo normal es Papaver rhoeas, que no es Papaver somniferum, que es la que tiene Exacto. los metabolitos con efecto psicoactivo. Exacto. Entonces, tiene que ser la que tiene que ser. Punto. No te vale cualquiera. O sea que el camello, lo siento, al paro. No debemos utilizar plantas en general o plantas enteras o cualquier planta porque no nos vamos a beneficiar del efecto. De estas 7 familias, como digo, nos interesan 2. Y de esas 2 se han identificado más de 150 moléculas que podrían tener interés médico por su conformación, es decir, todas estas cosas de laboratorio. Pero hay 2 que ya están claramente identificadas, que son el THC y el CBD. El THC, permíteme el palabra, es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la molécula responsable del colocón. Es lo que tiene la planta de marihuana en su mayor proporción y que cuando uno, por ejemplo, la fuma, sube a la cabeza y te da el colocón. Como digo, estas moléculas que utilizamos no las utilizamos fumadas. Se suelen utilizar o bien de forma tópica o con aceites orales o en cápsulas o incluso en vaporizadores que son dispositivos médicos. Tampoco son los vapeadores normales, ¿no? Pero digamos que esta molécula tiene la propiedad de llegar al cerebro, hacer su efecto y es el que puede dar colocón, puede dar estas crisis, digamos, de psicosis y que tiene toda la parte un poco más delicada del consumo poco controlado del cannabis. De hecho, se recomienda que una formulación, la que sea, no tenga más de 12,5 miligramos de THC, porque a partir de ese punto parece que las cosas se nos van un poco de madre, ¿vale? La otra molécula es el CBD, el cannabidiol. Y esta es la molécula que tiene especial interés desde el punto de vista médico porque hemos conseguido lo que no se consigue con la morfina. Y me explico. Esto es capaz de quitar el dolor, pero sin tener un efecto central. Es como tomarte, para que pongamos el ejemplo, un paracetamol. Tú te tomas un paracetamol y nadie busca el rédito de tener un colocón tomando un paracetamol porque simplemente es un analgésico. Entonces, aquí se ha podido identificar una molécula analgésica que en principio tiene poco efecto a nivel del sistema nervioso central por una cuestión de receptores, ¿no? Hay una distribución de receptores de cannabis tipo 1, tipo 2, que están en distintos sitios. Cada molécula se pega principalmente a uno de ellos y por eso el THC se va a la cabeza y la lía parda y el CBD puede pulular por el resto del cuerpo quitando el dolor pero sin tener afectación. Beneficios de esto, que por ejemplo pacientes que toman otros fármacos interaccionen, personas mayores con demencia, personas, yo que sé, que tengan algún tipo de deficiencia mental, es decir, que a veces hay que limitar el uso de estos fármacos porque es difícil controlarlos o tienen impulsividad, una serie de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, fundamental, separar el THC del CBD. El Bueno, THC, el que tiene efecto central y va a la cabeza, y el CBD, a con, mu- grosso modo, el que trata el dolor y no va ahí. con muchos de estos fármacos no hace falta tener ningún tipo de, de problema para sufrir ciertos efectos secundarios porque producen resistencia y producen tolerancia. Eso es una realidad. La morfina, que es de la que estábamos hablando, ¿no? Mm. Que entiendo que eso es el punto más beneficioso, el punto más a favor del CBD, ¿no? Que todos ese riesgo de abuso Mm. es más limitado, ¿no? Sí, pero tampoco hay que caer en la simplicidad. Es decir, al final el tema médico, el tema de la salud a la hora de hacer una indicación genérica es verdaderamente complejo. ¿Por qué? Porque los cannabinoides se metabolizan, por ejemplo, en el hígado. Utilizan, yo sé que tú lo sabes, lo voy a decir para el resto, lo que se llama el citocromo P450, que es una serie de proteínas que hay en el hígado que metabolizan los fármacos. De modo que gente que consume cannabis de forma habitual o que lo consume ahora de forma desmedida, sin saberlo, puede estar interaccionando con el metabolismo de fármacos antiarrítmicos, antihipertensivos, yo qué sé, antitumorales. Hay un montón de fármacos que mayoritariamente se metabolizan en el hígado y porque tú te tomes las gotitas de CBD que te ha pasado la vecina no pasa nada, porque total me han dicho que esto es muy bueno y es natural, y resulta que a lo mejor te está alterando, yo qué sé, el metabolismo del sintrón y tienes un problema con tu coagulación. Entonces,
Hay que ser muy cauto, no todo lo natural es inocuo, de hecho, lo natural es bueno, ayuda, pero hay que tener cuidado porque hay cosas que matan por muy naturales que sean. Sí, sí, pues esto podemos volver al inicio de, ¿no? Podemos volver al principio de la charla, de que está genial, pero que la mayoría de los fármacos salen, tienen su origen en plantas, que en algún momento se han usado y eran naturales. Además, yo creo que con esto del natural y el sintético, a veces la gente se lleva mucho error, porque ni todo lo natural es bueno por ser natural, ni todo lo sintético es malo por ser sintético. De hecho, muchas veces pasa lo contrario. Ni tampoco parece que hay veces que también no es que lo natural es más sostenible por ser natural. Y tampoco. Exacto, Hay tampoco. que es mucho más sostenible crear una molécula que tenga su origen natural, pero crearla de forma sintética, porque hay veces que para extraer lo que tú decías antes, este poquito de aceite necesitas unas cantidades ingentes de planta. Y a lo mejor crear esa molécula de forma sintética es incluso potenciada, porque a veces se estudian y se desarrollan para eso, ¿no? Es más sostenible que sea natural. Sí, sí, sin duda. Bueno, de hecho, ya hay moléculas cannabinoides sintéticas. Es decir, existen, están patentadas. Lo que pasa es que volvemos un poco a lo mismo. Estamos un poquito en pañales y hace falta, bueno, que los distintos grupos de pacientes tengan un poco de paciencia, valga la redundancia, porque antes comentaba yo de que hacía falta que participaran en ensayos clínicos de forma ordenada, porque el que es consumidor de cannabis habitual queda No, excluido, por ejemplo, no ¿no? sirve. No, Entonces, si esto tú tienes un montón de gente que puede ser interesante, como no, las asociaciones de pacientes, yo muchas veces colaboro con una de fibromialgia concretamente, y hay programas como para surtir de cannabis de buena procedencia, no sé qué, los pacientes. A la hora de hacer un estudio, has desechado a la mitad de esa población de interés porque están utilizando algo que no es medible, no es cuantificable y entonces se estropea la muestra, por decir así, y eso ralentiza aún la evolución del estudio. estará pensando, ¿cómo es posible que pongas estudio de voluntarios para estudio con marihuana? Pues se tienen que presentar allí 200 millones de tíos. Es posible, pero el problema es que los que 199,8 de esos dos no te valen. O sea, 10. No, pero de todas formas nunca sería estudio con marihuana, ¿no? Sería para estudio de cannabinoides, es decir, que de ahí la importancia de separar. Una cosa es la marihuana y otra cosa es una molécula que deriva de ella y que tiene utilidad. Entonces, en ningún caso se administraría marihuana a la gente. Se Bueno, daría la molécula purificada. y que de cualquier forma alguien que haya sido consumidor actual de, de marihuana no te sirve para el estudio porque ya ha creado, o sea, no vale como un Sí, no paciente. es un sistema virgen de estudio, está viciado, ¿no? Entonces claro, eso ya no te serviría. Uh, Exacto. No, sí es un tema complejo. De ahí que llevemos no sé cuánto rato, ya 40 minutos hablando de esto y apenas hemos rascado la superficie, ¿no? sí, porque es un tema complejo que está muy de moda, además, que está súper de moda, es verdad. Porque yo, la verdad que no hago más que recibir constantemente preguntas sobre el CBD, sobre el THC, sobre sus efectos beneficiosos, sus efectos negativos, pero creo que también deberíamos hablar sobre las vías de administración, ¿no? Porque Exacto. ¿no? En aceite, en pastillas, que obviamente fumado. Exacto. Esto viene a romper un poco el paradigma de la medicina. Yo, bueno, de esto que dices que nunca dirás, ¿no? De que este agua no beberé, yo era de los que decía, hombre, siendo un médico que trata el dolor, no me vais a oír recomendar una cremita para tratar el dolor, porque eso no sirve para nada. Pues mira, resulta que, como decía antes, sí que hay datos que apoyan el uso tópico del CBD, por ejemplo, para lo que se llama la alodinia mecánica. Es decir, hay un tipo de dolor neuropático, dolor de nervio, que el nervio está como muy irritado. Entonces tú te rozas, haces una caricia y esa caricia genera un dolor muy desagradable, sensación horrible como de agujas. Claramente deja de ser una caricia para ser algo feo, algo desagradable. Esa alodinia, si tú te pones una crema que contenga CBD, parece que mejora de forma espectacular y que rompe un poco el paradigma. Habitualmente nosotros tomamos algo por boca
para que se distribuya a todo el cuerpo y parece ser que esta molécula, si tú la aplicas, podría viajar del nervio periférico hacia, de forma tópica, absorberse y viajar hacia el sistema nervioso, teniendo un efecto verdaderamente útil. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues la dosis, la toxicidad, es decir, si tú pones un poquito y viaja por el nervio y soluciona el problema, claramente eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque necesitamos tomar 20 veces la dosis, que vaya por el hígado, se metabolice, se reparta por todo el cuerpo y que te llegue justo al sitio que a ti te duele el 0,8% de lo que has tomado. Entonces, esto realmente rompe un poco el molde de que nadie trata dolores con cremitas y parece ser que para determinados tipos de dolores, como podrían ser las neuralgias posherpéticas, ¿no? O determinados tipos de atrapamientos nerviosos, ¿no? Atrapamientos de cubital, neuromas de Morton, artrosis en las rodillas, donde los nervios estén sufriendo, si aplicas la crema, podrías tener un efecto tópico. Entonces, bueno, hay que tener la mente abierta y, como digo, tener un poco de paciencia, buena letra y seguiremos avanzando. Esto es como un poco así lo más rompedor y novedoso que se sale un poco de la norma. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente sabe lo que tú decías, que se suele consumir como aceite, ¿no? Se hace una destilación de esa planta y se va purificando y se obtiene el aceite puro de CBD o con tanto por ciento. Insisto, hay veces que sí que nos interesa que exista una mezcla de THC y de CBD, ¿no? En, yo qué sé, pacientes que tienen dolor pero asociada a mucha ansiedad o dolor y problemas de insomnio. Entonces, esa mezcla concienzudamente conseguida nos puede matar dos pájaros de un tiro, por ejemplo. ¿Cómo se suele aplicar habitualmente? En gotitas que se utilizan por vía sublingual. La peculiaridad de la vía sublingual es que las venas raninas, las venas que están debajo de la lengua, se saltan lo que se llama el primer paso hepático. Entonces, todo lo que se absorba debajo de la lengua se va directamente a la circulación general y se distribuye en el cuerpo. Entonces, se evita perder una parte de fármaco que habitualmente cuando va al tubo digestivo se filtra por el hígado. Y como decía que esto se metaboliza principalmente en el hígado, nos interesa meterlo debajo de la lengua, saltar ese paso y así tener más molécula disponible para poder hacerse efecto. Y otra forma que está también validada es la vaporización. Es decir, hay preparados que se ponen en un dispositivo médico, en un dispositivo sanitario, como son, yo que sé, imagínate, las cámaras de inhalación para los niños, para ponerle para el asma, los aerosoles, etcétera. Un dispositivo médico para poder inhalar ese fármaco. Ahora bien, es muy distinto el inhalar ese fármaco por medio de vapores que fumarlo, ¿de acuerdo? Insisto en esto porque el fumar es claramente deleterio por la temperatura que alcanza la propia, digamos, el propio humo, que eso quema la mucosa del tubo respiratorio. Además, la temperatura que se alcanza, como son aceites, desnaturaliza las moléculas y curiosamente te lo estás fumando y entre que no tiene mucha cantidad, lo que tiene lo estás desnaturalizando y pierde efectividad, ¿no? Además de que hay un montón de otras porquerías, es decir, hay muchos motivos por los cuales no se debe de fumar nada, en este caso concreto tampoco la marihuana. Que podemos decir que a día de hoy fumado no es una opción, hay muchas otras, exacto, pero de ellas, a día decía aquí, ponían en un comentario que he leído hace un rato, que a veces ha comprado CBD en una tienda física y le ha dado paranoia. Es que yo creo que aquí volvemos un poco a lo que decía el doctor hace un rato, es que no está controlado sanitariamente. claro, es decir, Sea una tienda que está autorizada para la venta, ¿no? claro, claro, es decir, lo que pasa es que dependemos un poco de la buena fe de lo que haya dentro. Es decir, el señor pone un negocio, dice que su actividad será vender productos derivados del cannabis. De hecho, yo he visto que venden jabones, velas. Dice, pero si huele fatal la marihuana. ¿Quién pone una vela de marihuana? O sea, será para espantar a los mosquitos, pero, es decir, o jabón. Dice, ¿te vas a bañar con un jabón de marihuana? Pues no sé, a mí verdaderamente me costaría hacerlo, ¿no? Pero se venden un montón de productos ricos en CBD, ricos... no está probado que el CBD te laves con jabón y la molécula. Es decir, hay mucho disparate y bueno, y hay un furor comercial y que si bien esa tienda legalmente puede hacerlo, una cosa es que tenga un fin o una utilidad médica, lo que sea que te esté vendiendo, ¿no? Es decir, no, realmente hay que separarlo. Y lo que digo, la contaminación con THC
porque el THC es lo más numeroso, la molécula más numerosa que hay. Entonces, esa contaminación es muy fácil. A nada que suba un poquito de concentración, pues eso, te da paranoia, se te va la olla, escuchas voces, en fin, te dicen que eres el más guapo, el más listo y el que corre más rápido y al final eso trae muchos problemas. Hay que tener mucho cuidado. A ver, dice la gente, ¿no? ¿Qué ganan con añadir THC? Muchas veces no es añadirlo. No, No, el problema es poder quitarlo. claro, es poder quitarlo. Si el problema con el THC No. muchas veces es añadir, es quitar. Claro, esto es como el aceite de oliva virgen extra, es decir, si tú tienes unos olivos que te dan 1.000 litros de aceite, pero tú quieres vender 2.000, pues sacas un buen aceite y lo rebajas un poquito, pues con aceite del año pasado, con aceite de girasol, haces mezcla, esto es lo mismo. No es que ganen nada, es que para poder producir y que algo sea rentable tendrán que vender algo. ¿Qué pasa? Que si se ponen a quitar el THC, que es lo que más hay, no te queda nada. Entonces, pues bueno, ponle un poquito más, Paco, que sacamos 3 botes más. Y ese es el problema. Bueno, no sé, pues llevamos casi una hora hablando del CBD, que la realidad nos daría para hacer otro directo, pero yo creo que como toma de contacto está bien, pero o sea, ha habido mucha información que Sí, podemos pero yo creo que hay que decantar la información, porque como sigamos, madre mía. dejar colgada para el que no haya podido verlo entero que lo vea, para el que no se haya podido conectar también, para el que lo haya visto y se le haya quedado alguna duda, pues pueda resolverla, ¿no? Y hacer un poquito de pozo para a partir de aquí, pues otro día ir avanzando, yo creo que con cosas más concretas. Otro día yo creo que podemos hablar también de la morfina o de los Hombre. opioides, que también es un tema interesante. No sé si tú quieres añadir algo más, algo que... Añadir, no. Simplemente, pues a lo mejor hacer un pequeño resumen final, es decir, que quede claro el concepto de que los cannabinoides, los derivados del cannabis para uso medicinal, sean para el dolor, sean para tratar náuseas del cáncer, para lo que sea, no es equivalente a fumar marihuana. El consumo indiscriminado de marihuana no es legal, al menos en España hoy día, no se recomienda su forma fumada, dista mucho de lo que es una aplicación terapéutica del cannabis, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que se está intentando conseguir es poder utilizar que esas moléculas que derivan de esas plantas estén disponibles para poder tratar a los pacientes y para eso necesitamos un poco la colaboración y la implicación de todo el mundo. Por supuesto, de los médicos, de la ciencia, de la industria farmacéutica para que se pongan las pilas y trabajen y desde el punto de vista de los pacientes para que intentemos aprender de los errores previos porque esto ya ha pasado. Es decir, se utilizaba de forma abierta y el exceso, el abuso, en lugar del uso, ha hecho que se proscriba. De modo que si este boom sigue creciendo de forma frenética, lo que van a hacer es que por temor a que se vaya de madre van a volver a cerrar la puerta y es una pena porque creo que sí que hay un gran potencial médico en estas moléculas que derivan del cannabis, pero su uso indebido, si no se tiene cuidado por parte de los usuarios y de los pacientes, es que esto se puede volver a ir al traste. Así que, pues, hasta ahí mi conclusión. Vale, no sé si por último quieres contestar alguna de las preguntas que nos Pues han ido. venga, no sé si hay algo que no hayamos, algo que no hayamos contado A y ver, que, esta primera, ¿es adecuado para las migrañas? pues las cefaleas, el capítulo de cefaleas es un capítulo que sí que se podría beneficiar de, en principio, del uso de determinadas moléculas. Lo que pasa es que os vais a aburrir de oírme. A día de hoy no hay datos que digan dosis, etcétera, etcétera. Y sobre todo, el tema cefaleas es muy complejo porque no todos los dolores de cabeza son iguales. Entonces no es lo mismo una migraña que una cefalea en racimos, que una cefalea típica, que una neuralgia del trigémino. Entonces, individualizando, posiblemente algunos se beneficien, pero hace falta más estudios. Que la gente confunde mucho, que migraña no es todo tipo de dolor de cabeza, la migraña es un tipo muy específico. Exacto, exacto. Vale, vamos a ver. ¿Puede afectar el CBD para problemas de trastornos mentales? Yo creo que esto lo hemos contestado antes, que en realidad no debería porque no tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central. El CBD, ojo, no Correcto. todo no todo Correcto. El THC sí que se suele utilizar para trastornos de ansiedad, es decir, para
Para patologías psiquiátricas sí que se podría utilizar, pero volvemos a lo mismo. Si ya es difícil individualizar cómo es una cefalea, imagínate tipificar el grado de ansiedad o los componentes que tiene la patología psiquiátrica. Es decir, tenemos mucho por recorrer, pero desde luego que es otra puerta que se abre y que sí que se podría utilizar. Y además aquí habría que decir que el THC controlado, completamente controlado, con las dosis estudiadas, tipificadas, ¿no? Exacto. Discriminado de THC, que de hecho se relaciona con lo contrario, no con dar solución a los trastornos mentales, sino incluso con poder empeorar algunos, desencadenarlos o producirlos. Así que, obviamente, estamos hablando de su uso controlado en las dosis, bueno, iba a decir en las dosis estipuladas que no existen, ¿no? Que están por estipular. Exacto. Con los estudios se consigan estipular. Exacto. Mira, a mí me preguntan que si se podría utilizar el CBD para los dolores menstruales. Esta pregunta me la han hecho varias veces y mira, me alegro que la traigan a colación, porque yo antes hablaba de los dolores abdominales o dolores pélvicos. Hay muchos tipos de dolores. El dolor menstrual es uno de ellos y que las chicas que padecen esto, hay veces que es verdaderamente limitante. Ahora bien, volvemos al tema seguridad. Por supuesto que no hay datos acerca de la seguridad sobre la teratogenia. De modo que si tú te tomas un fármaco para el ciclo menstrual y resulta que te quedas embarazada X días después, hay que tener cuidado porque puede permanecer todavía cierto resto de molécula, etcétera, y no sabemos en el caso de que hubiera una fecundación y un embrión, cómo podría afectar. O que tú, acostumbrada a dolores, te tomes el CBD y resulta que no hayas caído en que si te has quedado embarazada sin darte cuenta, puedas tener algún problema a nivel de teratogenicidad, ¿no? De malformaciones en el feto, porque evidentemente, si del resto no hemos hablado, imagínate de esto, que esto ya es otro cantar. O sea que por eso digo que con todo esto lo que he intentado es poner un poquito el acento en que debemos ser cautos y que pueden existir problemas como este que acabo de mencionar, o el otro de la señora de la anécdota que he contado, que no son moléculas libres de problemas. No es que esto es jauja. ¿De acuerdo? Me ha gustado. ¿Cómo se puede contactar con este doctor? Pues nada, pinchas en su perfil, @DrSwap y ya te lleva. Y entonces pues ya le mandas un mensaje que supongo que te contestará. Sí, cuando saque un ratito contesto. A veces tardo un poco porque es verdad que cada vez somos más y bueno, cosa que me halaga, pero cosa que también me extenúa y entre el quirófano, la consulta, en fin, todo el trabajo que tenemos, sacar un rato para contestar a veces se me hace cuesta arriba, pero contesto. Bueno, yo creo que no tenemos. ¿Hay alguna pregunta más? Lo dicho, se la podéis mandar a Juan Pablo, me la podéis mandar a mí, lo que queráis. Exacto. Si se la mandáis a él directamente, pues os ahorráis un correo y dile. Siempre es mucho más rápido. Así que nada, os animo a que si os ha quedado alguna pregunta por responder, pues le podáis preguntar a él. Nosotros tenemos que cortar ya porque este es todo el Exacto. tiempo del que podíamos hacer hoy, porque además no sé si de repente se va a cortar solo, porque como Instagram de repente me deja hacer directos de 1 hora, luego me deja hacerlo de 2, luego no sé, entonces no sabemos y ante el riesgo preferimos despedirnos, ¿no? Exacto. Y por supuesto, si vemos que es un tema que genera dudas concretas, que nos da para resolverlas, podemos hacer otro directo más adelante. Este va a quedar subido Exacto. en mi perfil seguro, entiendo, En el mío supongo. también. Sí, sí, mucha gente lo ha solicitado, o sea que lo dejaremos colgado en ambos. Así Y, que, y nada, así que ya sabéis, muchas gracias por compartir este rato con nosotros. A vuestra disposición. Dejo que se despida Juan Pablo, por mi parte. nada. Muchas Gracias. gracias. Igualmente, un placer haber estado hablando de este tema que yo creo que es muy de actualidad, muy controvertido y que desde el punto de vista sanitario nos implica a los dos. La verdad que por mi parte es un placer estar contigo hablando de cosas serias por una vez, porque es verdad que si no, no hacemos más que hacer el panoli. Así que, pues nada, que muchas gracias y que nos vemos para el próximo directo, el que sea. Buenas noches. ¿Vale? Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.